Y como toda vibración transporta información, una vez que la antena conecta con la señal exacta del campo electromagnético, ¿no?, algún modo habrá de descifrar esa señal para convertirla en un mensaje con significado. Por eso es un transductor. Un transductor es cualquier cosa que recibe una señal en forma de energía y la transforma en otro tipo de señal. Si yo miro un momento a mi alrededor, el espacio en el que estoy sentado está repleto de ondas. En este caso, bueno, que estoy con la computadora, de ondas de Wi-Fi, ¿no?, cuya energía electromagnética ocupa gamas de frecuencia distintas en cada caso. Nosotros no las vemos, pero están ahí. Por ejemplo, la antena, que capta el espectro de frecuencias que transporta una señal a nuestro televisor, por ejemplo, ¿qué hace? Transforma la señal en las imágenes que aparecen en la pantalla. En la radio lo mismo, ¿no? Buscamos la frecuencia y aparece la emisora de la radio, ¿no? La información transportada en este espectro de frecuencias se transforma en una señal coherente. El estudio que ha citado acá, que recién se los leí, ¿no?, que afirma que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino capaz de recibir y convertir señales en el interior del cerebro, dice que cuando la glándula pineal se comporta como un transductor, capta frecuencias que trascienden nuestra realidad tridimensional, espacio-temporal, que está basada en los sentidos. Y una vez que la glándula pineal entra en actividad, puede establecer contacto con dimensiones más elevadas de esa otra realidad, ¿no?, y pasar a esto que hablamos la otra vez de, en vez de estar en el espacio-tiempo, el tiempo-espacio, que es el cuántico. Bien. O sea, igual que un televisor transforma, ¿no?, la información en imágenes, la glándula pineal también transforma esa información en, justamente, pueden ser visiones, ¿sí?, imágenes. Se parece un poco a experimentar, ¿no?, como una película multidimensional. Esa glándula pequeña se encuentra en el interior de mi cráneo. Entonces dice que nos tendríamos que preguntar: ¿cómo voy a ejercer presión mecánica sobre los cristales que alberga y crear un efecto piezoeléctrico y activar la glándula pineal para que actúe como antena? ¿Cómo hago para que esa antena capte frecuencias e información que trascienden la materia y la luz para poder transformar a esto en una imagen significativa? Bueno, para que la glándula pineal se active, tienen que darse 4 condiciones importantes. Bien, vamos a abordar primero las 3 primeras y la cuarta la vamos a dejar para el momento de la meditación. Vieron que Joe Dispenza siempre da una meditación, ¿no? Bien, vamos a comenzar por el efecto piezoeléctrico. Estos cristales de calcita son fundamentales para provocar el efecto piezoeléctrico en la glándula pineal. Recuerda que esto, ven, para que nos podamos imaginar, es algo minúsculo, de tamaño de micrón, o sea, algo que no, obviamente no podemos verlo. Abarcaría, podríamos decir, la centésima parte del grosor de un cabello humano. Tienen forma de octaedro, hexaedro y romboedro. Cuando hacemos la técnica esta de respiración,
que realizamos en los otros encuentros, esas meditaciones tienen como propósito separar la mente del cuerpo mediante el gesto de liberar energía en potencia, ¿no? Almacenada en forma de emociones de los 3 centros energéticos inferiores. Según inspiramos y contraemos los músculos intrínsecos, acompañamos la respiración desde el perineo, a lo largo de la columna vertebral, hasta la cúspide de la cabeza, y luego contenemos el aliento y estrujamos los músculos todavía más. Estamos incrementando la presión intratecal. Como mencionaba antes, se trata del mismo tipo de presión que ejercemos cuando empujamos contra los costados, por ejemplo, cuando contenemos el aliento, por ejemplo, para levantar algo pesado. Esta palabra piezoeléctrico, que procede del griego piesein, significa estrujar o apretar. Piezo, empujar. Así pues, no es ninguna coincidencia que se nos pida que contengamos el aliento y estrujemos los músculos intrínsecos. Cuando lo hacemos, estamos empujando el fluido cerebroespinal contra la glándula pineal, de tal modo que ejercemos estrés mecánico sobre ella. Y este estrés se traduce en una carga eléctrica. Y ese gesto, precisamente, será el que comprimirá los cristales amontonados en esta glándula pineal y va a crear este efecto piezoeléctrico. O sea, los cristalillos van a generar una carga eléctrica como reacción a ese estrés que le estamos aplicando, o sea, esa compresión, ¿no? Es un proceso reversible, es decir, que los materiales que experimentan el efecto piezoeléctrico, estos cristales, también muestran un efecto inverso. O sea, una vez que los cristales de la glándula pineal sufren compresión y generan esta carga eléctrica, el campo electromagnético que emana a la glándula pineal induce a los cristales a alargarse según el campo se incrementa. Cuando los cristalitos que provocan el campo de energía alcanzan su tope y ya no se pueden estirar más, se vuelven a contraer. En ese momento el campo electromagnético cambia de dirección y se traslada hacia el interior de la glándula pineal. Cuando el campo electromagnético alcanza los cristales, vuelve a comprimirlos y eso genera un nuevo campo electromagnético. Es como un ciclo de expansión-contracción del campo, ¿no? Bien. Según respiramos, contenemos el aliento y contraemos los músculos repetidamente, estamos activando las propiedades piezoeléctricas de la glándula pineal. Cuanto más lo hago, más acelero los ciclos por segundo de la expansión y contracción de ese campo electromagnético. Bien. Mediante eso, ese proceso, es como la glándula pineal se convierte en una antena pulsátil que capta frecuencias más sutiles. El fluido que tiene el cerebro, el fluido cefalorraquídeo, perdón, a medida que va penetrando en el cerebro, se desplaza por el canal central, por el espacio entre la columna vertebral y la médula espinal, y fluye en 2 direcciones. En primer lugar, el fluido llega al cuarto ventrículo para continuar hacia el tercero. Según viaja del cuarto al tercero, pasa por una vía o canal muy estrecho. Agazapado justo al fondo del tercer ventrículo se encuentra lo que parece una minúscula pinea, de ahí el calificativo pineal. Es la glándula pineal y posee el tamaño de un grano de arroz. En segundo lugar, el líquido cefalorraquídeo fluye también por detrás del cerebelo,
al otro lado de la glándula, de modo que toda ella queda rodeada de fluido presurizado. Al incrementar la presión intratecal, canalizamos un mayor volumen de fluido al anterior de la cámara del tercer ventrículo, así como al espacio que rodea el cerebro. Entonces, cuando contengo el aliento y aprieto los músculos, este volumen de fluido extra ejerce presión sobre los cristales desde dos direcciones distintas, lo que los lleva a comprimirse y crea el efecto piezoeléctrico. Este es el primer paso para activar la glándula pineal. Bien, esperen que estaba por acá yo. Seguimos. La glándula pineal libera sus metabolitos. Este líquido cefalorraquídeo se desplaza a través de un sistema cerrado llamado ventricular. El sistema ventricular facilita el movimiento del fluido de abajo hacia arriba, desde la base de la columna y a lo largo de esta a través de 4 cámaras del cerebro que se llaman acueductos o ventrículos, y de vuelta al sacro, o sea, a la base de la columna vertebral. Cuando inhalo y acompaño la respiración hasta lo alto de la cabeza y luego contengo el aliento y presiono hacia adentro y hacia arriba, estoy acelerando ese líquido cefalorraquídeo. La superficie de la glándula pineal está recubierta de unos pelitos llamados cilias, que serían como unas pestañas. El desplazamiento del fluido a una velocidad más rápida de lo normal por estas cámaras excita estos pelitos y estimula la glándula. Como tiene forma de falo, la estimulación provocada por la aceleración del fluido que la recorre, combinada con la activación eléctrica creada por un incremento de la presión intratecal, induce a la glándula pineal a eyacular metabolitos muy profundos y depurados de melatonina en el cerebro. En esa fase estamos a un paso más cerca de activar la glándula pineal y vivir una experiencia trascendental. Perdón, esperen que me pasé acá. Está cortada la página. Ahora vamos a ver cómo la energía se transmite directamente al cerebro. Igual que sucede en el lanzamiento de un cohete al espacio, vencer la gravedad para despegar del suelo es la parte del proceso que requiere más energía. Así que desplazar esa energía de los centros inferiores exige grandes dosis de intensidad y esfuerzo. El aliento deviene nuestra apasionada intención de liberarnos de las emociones limitadoras del pasado. La columna vertebral se convierte en el mecanismo de entrega de esa energía y la parte alta de la cabeza se transforma en el objetivo. Cada vez que pones en práctica el ejercicio de la respiración, partículas cargadas ascienden por la columna vertebral y a medida que esas partículas ganan velocidad, crean lo que se conoce como un campo de inductancia. El campo de inductancia revierte el flujo de la información que circula en dos sentidos para comunicar el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro. Igual que si creara un vacío, el campo de inductancia arrastra la energía de esos centros energéticos inferiores y lo envía al bulbo raquídeo con un movimiento en espiral. Y a medida que la energía recorre cada vértebra en su viaje ascendente, a la vez pasa por los nervios que discurren de la médula espinal a las distintas partes del cuerpo, y una parte de la energía se desvía
hacia los nervios involucrados en los tejidos y los órganos. La corriente que discurre por esos canales nerviosos activa el sistema meridiano del cuerpo, de tal modo que el resto de los sistemas recibe más energía. Una vez que la energía llega al bulbo raquídeo, debe pasar por la formación reticular. La función de esta estructura es revisar constantemente la información que va del cerebro al cuerpo y a la inversa. Dicha información forma parte de un sistema llamado sistema activador reticular y es responsable de los niveles de alerta durante el sueño. Por ejemplo, cuando despierto de un sueño profundo porque escucho un ruido en casa, es ese sistema activador reticular el que me avisa y me despabila. Sin embargo, cuando el sistema nervioso simpático se activa y se une al parasimpático, en lugar de consumir la energía almacenada en el cuerpo, vuelve a liberarla al cerebro. En el momento en que esa energía alcanza el bulbo raquídeo, la puerta talámica se abre y la energía circula por la formación reticular hasta el diencéfalo, donde libera información a la neocorteza. Cuando esto sucede, la formación reticular se encuentra abierta y experimentamos mayor nivel de conciencia. Estoy más consciente y despierto. Podemos imaginar el tálamo como una gran estación de tren cuyas vías conducen a los centros superiores del cerebro. Gracias a este proceso, el cerebro pasa a generar ondas gamma, que son con doble M, ¿no? Hay dos tálamos separados en el cerebro medio, uno a cada lado, que filtran los estímulos dirigidos a cada hemisferio de la neocorteza. La glándula pineal se ubica entre los dos, orientada a la parte posterior del cerebro. Cuando la energía llega a cada unión talámica, ¿sí? Recordemos que el tálamo se parece a una estación de paso en el camino a otras partes del cerebro. Los tálamos indican a la glándula pineal que secrete sus metabolitos al cerebro. En ese caso, la neocorteza pensante se activa y produce ondas cerebrales de alta frecuencia, como estas llamadas gamma. Los compuestos químicos, estos derivados de la melatonina, relajan el cuerpo al mismo tiempo que despabilan la mente. Cuando el cerebro genera ondas beta, el sistema nervioso se prepara para una emergencia procedente del mundo exterior y emplea la energía para sobrevivir. Ahora, cuando el cerebro entra en estado gamma, en lugar de perder energía vital, libera y genera más energía en el cuerpo.